¿Cómo contrastar una hipótesis? Hay hipótesis en los estudios cualitativos, hay hipótesis en los estudios cuantitativos. Y la única diferencia entre estas últimas respecto de las primeras es el análisis estadístico. Hoy vamos a desarrollar el objetivo estadístico contrastar a nivel descriptivo. Y el razonamiento que vamos a realizar se llama heurístico, el mismo que se utiliza para un estudio cualitativo, para el diagnóstico médico, para la determinación de la presencia de un fenómeno. En investigación cuantitativa, este razonamiento se apoya en la estadística y corresponde específicamente al ritual de la significancia estadística descrito por Fisher en 5 pasos: planteamiento de hipótesis, establecimiento del nivel de significancia, elección de la prueba estadística, cálculo del p-valor y finalmente una toma de decisiones si te quedas con la hipótesis nula o la hipótesis del investigador. Comencemos. Tenemos nuestra hoja de trabajo donde vamos a contrastar una hipótesis para datos categóricos y para datos numéricos. Pero en esta ocasión, y simplemente con fines pedagógicos, vamos a realizar este trabajo de forma invertida, como si fuéramos un cangrejo. Así que vamos a desarrollar la prueba de hipótesis para una variable numérica, el peso promedio de los recién nacidos. Tenemos una matriz de datos con la que vamos a trabajar. En primer lugar con datos numéricos y luego con datos categóricos. Dice nuestro planteamiento: el peso promedio de los recién nacidos en la población general es de 3.350 gramos. Parámetro de la población. Pregunta: ¿el peso del recién nacido de madre adolescente es distinto al de la población? ¿Es distinto al parámetro? ¿Es distinto a los 3.350 gramos? Dar una respuesta anticipada a esta pregunta de investigación es la hipótesis del investigador, que en este caso lo vamos a copiar y pegar literalmente. Con esto nos damos cuenta que escribir la pregunta de investigación es también adelantarse a saber cuál sería la hipótesis del investigador. H1 es lo que el investigador desea demostrar, es la razón por la cual hace este estudio, es la intención del investigador. Y por supuesto podría resultar que esto no sea cierto, en cuyo caso diríamos que no es distinto al de la población. Es la versión inversa a nuestra hipótesis H1, hipótesis del investigador. Convencionalmente trabajamos con un alfa del 5%, que en cifras decimales equivale a 0,05, prueba estadística, prueba de t para una sola muestra. Lo vamos a resaltar y enseguida tocaría calcular el p-valor. Esto lo vamos a realizar con el software estadístico, que para eso está. En nuestro software estadístico tenemos en total 385 medidas que corresponden a los pesos de recién nacidos de madres adolescentes. ¿Cómo sé que estos pesos corresponden a los recién nacidos de madres adolescentes? Pues porque solamente tengo un grupo. Este dato de 3.350 gramos corresponde a la población y solamente tengo un grupo de estudio. Entonces, vámonos al menú Analizar, Comparar medias, prueba de t para una muestra. Ciertamente, aquí solo hay un grupo, una muestra, esta variable numérica, peso del recién nacido, y necesitamos un valor de contraste. De aquí el nombre de contrastar con un parámetro de la población. Y ese parámetro, ese dato lo dan en la parte del planteamiento.
3.350 gramos. Es el valor con el que queremos contrastar. Es el parámetro de la población. Algunos dirán, ¿y qué tal si no conozco cuál es el parámetro de la población? La respuesta entonces es que haces desarrollando el objetivo contrastar, porque mejor primero no desarrollas el objetivo estimar y así te enteras cuál es el parámetro de la población. Pero como en este caso estamos desarrollando un objetivo de mayor alcance, más ambicioso, entonces se supone que ya habíamos pasado por el paso anterior o que habíamos encontrado ese dato en alguno de los antecedentes investigativos. Así que ciertamente ya conocemos el parámetro de la población. Vamos a darle clic en aceptar y lo único que nos interesa de todos estos resultados es el p-valor. La significancia asintótica bilateral es el p-valor. Y aquí me aparece que es un número bastante bajo, 2,19 exponente negativo 52. Vamos a ponerlo como que fuera 0,000. No es cero en realidad, pero es un valor tan bajo que si tú lo escribes con tantos ceros, pues seguirán habiendo más ceros. En porcentaje incluso no aparece el valor que le corresponde porque ciertamente son muchos ceros. Son 52 ceros hacia la izquierda. Así que por ahora vamos a decir que este valor es tan pequeño que aunque no sea cero, vamos a considerarlo así. Y vamos a dar lectura. Diremos lo siguiente. Con una probabilidad de... Y ahí escribes el valor de P, 0,0%. Ya dijimos, no es cero, pero es que es un valor tan bajo que por ahora lo vamos a dejar ahí. Y enseguida escribimos la hipótesis H1. De allí la importancia de plantear bien estas hipótesis. Si la probabilidad de que te equivoques con una probabilidad de error, la palabra clave, de 0,0%, el peso del recién nacido de madre adolescente es distinto al de la población, entonces la probabilidad de que te equivoques es tan baja, pero tan baja que es muy probable que no te equivoques. Por esta razón te vas a quedar con H1, la hipótesis del investigador. Esta regla de decisiones es muy sencilla. Simplemente hay que calcular el p-valor y si este p-valor está por debajo del nivel de significancia alfa, entonces nos quedamos con H1, pero si el p-valor está por encima del nivel de significancia alfa, entonces nos quedamos con H0. Y en este caso el p-valor ciertamente era muy pequeño, estaba por debajo del nivel de significancia, por eso nos quedamos con H1 y hay una secuencia de pasos que desarrollar porque para poder hacer esta decisión previamente habíamos tenido que calcular el p-valor, previamente habíamos tenido que seleccionar un estadístico de prueba, previamente establecer un nivel de tolerancia para el error y un sistema de hipótesis en H0 y H1. Todos esos pasos son parte de un razonamiento que nosotros denominamos heurístico y que en este caso se apoya en el cálculo de probabilidad. Siendo así, se denomina el ritual de la significancia estadística. Este razonamiento también se puede hacer sin el uso de la estadística, como cuando hacemos el diagnóstico médico. Hay unos pasos, hay unos principios, hay un razonamiento que hacer y no existen modelos matemáticos para hacer diagnóstico médico, pero al final llegamos a la conclusión de si el paciente está sano o está enfermo. H1, H0 son las dos opciones con las que podemos concluir sin el uso del análisis estadístico. Bueno, en la investigación cuantitativa es igual, pero le agregamos el análisis estadístico y para ello utilizamos una prueba de hipótesis estadística. Vamos como el cangrejo, dijimos, y vamos a ir hacia arriba. Necesitamos los descriptivos, una media y sus medidas de dispersión en nuestro software estadístico. Analizar estadísticos descriptivos, trasladamos nuestra variable numérica
Eso es lo que estamos trabajando. Y en opciones, además de la media, la desviación estándar, la varianza, el error típico de la media. Estos son descriptivos. Le doy en continuar y aceptar. Vamos a llevar esta información a nuestra tabla de resultados. Tenemos un valor de la media que lo copiaremos en su lugar correspondiente. También la desviación estándar. Todos estos son estadísticos, dijimos. Son descriptivos de la muestra del grupo de estudio, el error estándar y finalmente la varianza. Al final, dependiendo de la variable que estés analizando, te quedarás con un determinado número de cifras decimales. Por ahora, y solo por poner un ejemplo, le dejaremos 2. Esto es el desarrollo del objetivo describir. Si recuerdas, hay una secuencia en la presentación de resultados que si tu objetivo es contrastar, además debes describir y también debes estimar. Estimar los intervalos de confianza para la media. Y ello lo hacemos a través de el error estándar. Entonces tú necesitas la media y el error estándar para el cálculo de estos intervalos de confianza. Dijimos la media y el error estándar, no la desviación estándar, porque el límite inferior es igual a la media menos 1,96 veces el error estándar, y para el límite superior es lo mismo, solo que con el signo más, 1,96 veces el error estándar, y ya tienes tus límites inferior y superior para el intervalo de confianza al 95%. Otra forma de realizar este contraste sin la necesidad de ejecutar el ritual de la significancia estadística es comparar el valor de la media con su respectivo intervalo de confianza respecto de el parámetro de la población. Si el valor del parámetro está contenido en el intervalo de confianza, entonces H0 no hay diferencia. Pero si el valor del parámetro está fuera del intervalo de confianza, como es nuestro caso, entonces H1 hay diferencias. Eso sí, el requisito es que tu variable aleatoria numérica tenga distribución normal. Acabamos de desarrollar la presentación de resultados del objetivo estadístico contrastar o verificar a nivel descriptivo, y también debemos complementar esta presentación de resultados con la estimación y la descripción. Por eso decimos que los objetivos son acumulativos, que la intención del investigador que se expresa en un objetivo es de alcance. No desestimamos la presentación de los objetivos anteriores, tampoco descartamos las herramientas de la investigación cualitativa, como en este caso el uso del razonamiento heurístico para la prueba de hipótesis. Y ahora, retornando hacia arriba, tenemos una segunda opción donde vamos a desarrollar una prueba de hipótesis para datos categóricos. Los datos son los mismos que si tú regresas a tu matriz de datos y ordenas a todos estos recién nacidos del más bajo peso al que tiene más peso, clic derecho, ordenar. Entonces vamos a decir que todos aquellos recién nacidos que tienen menos de 2.500 gramos son catalogados como recién nacidos de bajo peso. Y todos aquellos que tengan más de esta cifra de 2.500 gramos, pues no tienen bajo peso, tienen un peso normal. Y de eso se trata este ejercicio. La prevalencia del bajo peso al nacer en la población general es del 10%. Esto es una premisa, esto es un parámetro de la población. En una muestra de 385 madres adolescentes, se encontró 47 casos de bajo peso al nacer. Es la misma matriz de datos, pero esta vez vamos a trabajar con los datos categóricos
Y aquí tenemos esos 47 casos de niños recién nacidos con bajo peso. Pregunta: ¿la prevalencia de bajo peso al nacer en madres adolescentes es distinta al de la población en general? Si el investigador sospechara que no hay diferencia, entonces no haría ningún estudio. Por eso, la respuesta anticipada a la pregunta de investigación es la hipótesis H1, es la hipótesis del investigador. Y como siempre, es posible que se equivoque, habrá que dejar una alternativa para ello, y la opción contraria es que no es distinta. Verdadero, falso, afirmativo, negativo. Y ahora establecemos un nivel de significancia como límite del error que podemos aceptar en caso de que el investigador no haya acertado. Nivel de significancia 5% como valor convencional, en cifras decimales 0,05. Prueba estadística chi cuadrado, prueba de bondad de ajuste. Lo que sigue es el cálculo del p-valor. El procedimiento es analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, chi cuadrado para una sola muestra. Y aquí vamos a trasladar nuestra variable categórica bajo peso al nacer. Y ahora necesitamos un parámetro de contraste. Ese parámetro está precisamente en el planteamiento. 10% es la prevalencia de bajo peso al nacer en la población. Ese es el parámetro con el cual vamos a contrastar. 10% lo expresamos de esta manera. Por cada 10 recién nacidos con bajo peso, pues habrán 90 recién nacidos que no tengan este problema. Este es el parámetro de la población. Y ahora le vamos a dar clic en aceptar. Y lo único que nos interesa a nosotros en este momento es el p-valor, que lo voy a copiar y lo voy a pegar en la parte inferior. Si tú lo quieres expresar en cifras decimales, lo dejas tal cual, pero si lo quieres expresar en porcentaje, le corres la coma decimal en 2 posiciones y lo que te queda es la magnitud del error. A continuación, lo que vas a hacer es copiar la magnitud del error y en la parte inferior vas a escribir lo siguiente: con una probabilidad de error del, pegamos la magnitud del p-valor, pegamos la hipótesis H1 y diríamos que si tú aceptas, si tú asumes que la prevalencia del bajo peso al nacer en madres adolescentes es distinta al de la población, la probabilidad de que te equivoques es del 14,8%. Eso es mucho error, en cuyo caso mejor no te comprometas, mejor quédate con la hipótesis H0 que dice que no hay diferencia. Así que cuando encuentres un p-valor por debajo del nivel de significancia H1 y cuando encuentres un p-valor por encima del nivel de significancia H0, y para ello solo habría que plantear un buen sistema de hipótesis. En este ejercicio hemos visto cómo se puede desarrollar la prueba de hipótesis tanto con datos numéricos, con datos categóricos, para una sola muestra, para un solo grupo. Este es un estudio descriptivo y que así como hemos trabajado para los datos numéricos, aun cuando tu objetivo es contrastar, igual tienes que estimar, igual tienes que describir. Lo mismo aplicaría para los datos categóricos, pero por ahora lo vamos a dejar ahí. Pero recuerda que la presentación de resultados implica el uso de los contenidos correspondientes a los objetivos anteriores, implica el uso de las herramientas, incluso de la investigación cualitativa. Es nada más el desarrollo de una hipótesis con el apoyo de el análisis estadístico.